¿Te imaginas que te ofrezcan una película, leas el guión y pienses: no quiero hacer esta película? Pues en Hollywood decir que no siempre es tan fácil. Hay actores que terminaron protagonizando películas que no querían hacer porque tenían contratos pendientes, opciones que el estudio podía ejercer o incluso porque negarse podía terminar en una demanda millonaria. Y algunos terminaron haciendo películas que después prácticamente confesaron odiar. Estos son algunos actores que no tuvieron precisamente libertad para decir que no. David Cross, Alvin y las ardillas. Empezamos con una película que probablemente hayas visto de niño. Alvin y las ardillas. David Cross interpretaba a Ian, el productor que descubría a las ardillas. Pero Cross no tenía precisamente buenos recuerdos de la tercera película. Y es que el actor estaba contractualmente obligado a hacer 3 películas de la franquicia. Cuando llegó Alvin y las ardillas 3, Cross ya quería terminar con todo esto. Y después de grabarla fue bastante claro sobre cómo había sido la experiencia. La describió como la experiencia más desagradable que he tenido en mi vida profesional. Y no estaba exagerando. Entre otras cosas, contó que el ambiente de producción había sido terrible para él y que no quería volver a trabajar con algunas de las personas involucradas. Pero lo más absurdo es que, aunque odiaba la experiencia, tenía un contrato que cumplir. Y aquí viene la imagen que probablemente todos vamos a recordar. David Cross pasó parte de la película disfrazado de pelicano. Sí. Un actor que ya quería terminar con la franquicia terminó haciendo una película donde tenía que convivir con ardillas CGI. Y además terminó vestido de pelicano. Y después de esa tercera película, finalmente terminó su contrato con la franquicia. Mike Myers, el gato con sombrero. Ahora vamos con Mike Myers. Y aquí la historia se pone bastante más complicada. Myers estaba trabajando en una película llamada Sprockets, basada en uno de sus personajes de Saturday Night Live, Dieter. La película llevaba bastante tiempo desarrollándose y Myers incluso iba a ser protagonista, escritor y productor. Pero llegó un momento en el que Myers vio el guión y dijo: no. Consideraba que el guión no funcionaba y que hacer la película así sería engañar al público. Universal no estuvo de acuerdo. El estudio terminó demandándolo por incumplimiento de contrato. La demanda llegó a pedir millones de dólares en daños. Y Myers respondió con una contrademanda todavía mayor. Así que básicamente, una película que ni siquiera llegó a existir terminó provocando una batalla legal entre Mike Myers y Universal. Pero aquí viene lo interesante. Las dos partes finalmente llegaron a un acuerdo. ¿Y qué película terminó haciendo Myers después? El gato con sombrero. Así que sí. Mike Myers abandonó una película porque no quería hacerla. Y después terminó protagonizando otra película de Universal como un personaje completamente diferente. Y probablemente no sea coincidencia que El gato con sombrero sea hoy recordada como una de las películas más polémicas de su carrera. Jennifer Garner, Elektra. Ahora vamos con un caso diferente. Jennifer Garner había interpretado a Elektra en Daredevil. Y después del éxito de Alias, Garner estaba empezando a convertirse en una estrella importante. Pero había un problema. Su contrato. Su acuerdo relacionado con Daredevil incluía una obligación para regresar como Elektra. Así que cuando el estudio decidió hacer un spin-off centrado en el personaje, Garner no podía simplemente decir: gracias, pero paso. La película terminó siendo Elektra. Y aquí viene lo curioso. Garner pasó de protagonizar una serie de televisión muy exitosa y convertirse en una de las actrices más populares del momento, a tener que regresar a un personaje de una película que no había sido precisamente un éxito. Y Elektra terminó siendo un desastre comercial y crítico. La película costó alrededor de $43 millones y recaudó poco más de 50 millones en todo el mundo. Y durante años, la película quedó como uno de esos ejemplos de cómo una obligación contractual puede hacer que un actor termine participando en un proyecto que probablemente no habría elegido por voluntad propia. Edward Norton, la estafa maestra. Este caso es probablemente uno de los ejemplos más claros de lo que significa estar atrapado en un contrato. En 1996, Edward Norton consiguió su papel revelación en Primal Fear. En aquel momento era prácticamente un desconocido. Y Paramount hizo algo bastante común en Hollywood. Le ofreció un contrato de varias películas. El problema llegó años después.
Norton ya era muchísimo más famoso y tenía más capacidad para elegir sus proyectos. Pero todavía tenía una película pendiente con Paramount. Durante aproximadamente 8 años, Norton y el estudio estuvieron intentando decidir qué película iba a hacer para cumplir con ese contrato. Y finalmente Paramount eligió La estafa maestra. Norton no quería hacerla. Y la situación llegó a tal punto que Paramount amenazó con demandarlo por millones de dólares si no cumplía con su contrato. Así que Norton terminó protagonizando la película junto a Mark Wahlberg y Charlize Theron. Pero hay un detalle todavía mejor. Su contrato era tan restrictivo que Norton contó posteriormente que no tenía permiso para hablar públicamente sobre la película o sobre las condiciones de su trabajo sin autorización de Paramount. Imagínate eso. No solo tienes que hacer una película que no querías hacer. Ni siquiera puedes hablar libremente sobre por qué estás ahí. Channing Tatum, G.I. Joe, el contraataque. Y llegamos al caso que probablemente mejor representa todo lo que estamos hablando. Channing Tatum y G.I. Joe, el contraataque. Antes de convertirse en una de las estrellas más conocidas de Hollywood, Tatum había firmado un contrato de 3 películas con Paramount después de Coach Carter. En ese momento, para un actor joven, un contrato de 3 películas sonaba increíble. Pero unos años después, Paramount le mandó el proyecto de G.I. Joe, El origen de Cobra. Y Tatum leyó el guión. No le gustó. De hecho, después contó que rechazó la película 7 veces. 7. Pero Paramount tenía una opción sobre él. Y cuando Tatum preguntó si realmente podía rechazarla, la respuesta, según contó él mismo, fue básicamente: la haces o te demandamos. Así que terminó interpretando a Duke. Y años después, cuando ya podía hablar libremente sobre la película, Tatum fue bastante más directo. Cuando Howard Stern le preguntó qué pensaba de G.I. Joe, respondió: odio esa película. Pero lo más divertido viene después. Porque Tatum tampoco quería regresar para la segunda película. Y cuando llegó el momento de hacer G.I. Joe, el contraataque, pidió que mataran a su personaje. Y los productores aceptaron. Duke aparece en la película. Y básicamente muere al principio. Así que Channing Tatum consiguió exactamente lo que quería. Salir de G.I. Joe. Después de haber sido obligado contractualmente a entrar en la franquicia, terminó pidiendo que mataran a su propio personaje para poder salir de ella. Y probablemente esa sea una de las formas más dramáticas de decir: ya no quiero hacer esta película.